La décima forma de pasaje es de forma cartesiana a forma polar, ¿sí? Al revés sería. Nosotros tenemos expresado nuestro número complejo en forma cartesiana, donde la primera componente es la A y la segunda componente es la B. Y si lo tenemos que ubicar en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, acuérdense, la primera componente lo ubicamos sobre el eje de las X, como en este caso es negativo, lo ubicamos sobre el eje X negativo. Y la componente B la ubicamos sobre el eje de las Y, como es positivo, sobre el eje de Y positivo, ¿sí? Y la unión entre esos dos componentes va a ser nuestro par ordenado menos 3, 1. Entonces, para pasarlo a forma polar, tenemos que sacar la raíz cuadrada de nuestra letra griega phi. Para eso hacemos la raíz cuadrada de nuestra componente a cuadrado más b cuadrado. Entonces, como la componente a valía menos 3, entonces va a ser menos 3 al cuadrado, más la componente b al cuadrado, que la componente b vale 1, entonces va a ser más 1 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 y 1 al cuadrado es 1. Entonces la raíz cuadrada de 9 más 1 nos va a quedar que la componente griega y phi va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. Para sacar el ángulo tenemos que usar el arco tangente de la componente b sobre la componente a. Entonces nos queda que el arco tangente es igual a 1, que es la componente b, sobre la componente a, que vale menos 3. Lo hacemos en la calculadora, entonces nos queda shift tangente de, entre paréntesis, menos 1/3. Y nos va a dar este número. Ponemos grados, minutos y segundos y nos va a dar que el ángulo vale menos 18 grados, 26 minutos, 5 segundos con 82. ¿Sí? Que es lo que está acá. ¿Y por qué da negativo? Bueno, eso depende de del cuadrante en el que se ubique nuestro vector. Si tanto B como A son positivos, el ángulo va a ser positivo. Si B es positivo y A es negativo, entonces el ángulo va a ser negativo, como es el que pasa en este caso. B es positivo y A es negativo, por eso queda negativo. Si B y A son negativos los dos, el ángulo nos va a quedar positivo, ¿sí? Y si B es negativo y A es positivo, también el ángulo nos va a quedar negativo. Entonces, una vez que ya encontramos el ángulo y una vez que ya encontramos nuestra componente griega phi, entonces lo expresamos como forma polar, donde la raíz de 10 va a representar nuestra letra griega phi, y menos 18 grados, 26 minutos, 5 segundos con 82 va a representar nuestro ángulo alfa, ¿sí? Y así ya está pasado a forma polar. Quedan las dos últimas formas, de forma trigonométrica polar. Esta es la más fácil, o sea, nosotros acá tenemos expresado nuestro número complejo en forma trigonométrica, donde raíz de 13 representa a nuestra letra griega phi y 20 representa a nuestro ángulo alfa. Y para pasarlo a forma polar, lo único que tenemos que hacer es ubicar la letra griega phi de este lado, punto y coma, el ángulo solamente sin el seno ni el coseno, que va a ser 20 grados, ¿sí? Y al revés, de forma polar a trigonométrica, es lo mismo. Tenemos la letra griega phi, que es raíz de 27, y alfa, que es 5 grados 41 minutos 22 segundos. Para pasarlo a forma trigonométrica tenemos que poner primero nuestra letra griega phi, que va a ser raíz 27, por el coseno del ángulo, que va a ser 5 grados 41 minutos 22 segundos, más i por seno del ángulo nuevamente, que es 5 grados 41 minutos 22 segundos. Bueno, chicos, esas son todas las formas de pasaje de un sistema al otro, ¿sí? Igualmente vamos a hacer una clase de Zoom para que ustedes puedan despejarse todas las dudas, y yo les voy a dejar actividades para poder realizar en base a estos pasajes.